Hola, mi nombre es Sherlyn Salazar y hoy voy a hablar sobre la ética. Comenzando por definir la ética, se puede decir que se refiere a un carácter o costumbre, siendo esta una rama de la filosofía que reflexiona sobre la conducta humana. Esta se pregunta por qué es lo correcto o lo incorrecto o qué podría ser lo bueno y lo malo. Su objetivo no es solamente dictar normas, sino fomentar una reflexión crítica sobre los principios que guían nuestras acciones. Esto para poder ayudarnos a forjar un carácter que nos pueda inclinar a tomar decisiones más justas. Un ejemplo rápido de esto es cuando uno piensa internamente si debería revelar una verdad que podría incomodar o callar para evitar así el conflicto que podría ocurrir si hablamos de lo que queremos. Esto es un término de ética, se podría decir. Sobre la ética como disciplina científica, bueno, como disciplina la ética se distingue de las ciencias empíricas como la biología, que describen lo que es. Este, la ética, en cambio, se enfoca en lo que debe ser, o sea, es una disciplina normativa, aunque eh, aunque se apoya en conocimientos de otras ciencias, como la psicología, para poder entender así que sí, las motivaciones, las sociologías para contextos culturales, la ética utiliza la razón para poder establecer principios que orienten a la acción. Un ejemplo en la ciencia es la genética, que nos permite modificar genes, o sea, el cómo, la biología como rama de la ética aplicada, o sea, delibera si debemos hacerlo y bajo qué condiciones, o sea, lo que debería hacer. Esto, bueno, obviamente implicando complicaciones mayores, o sea, la ética de la investigación con principios como el consentimiento informado es otro claro ejemplo. En tercer lugar tenemos la ética y moral, que es una distinción necesaria, o sea, aunque a menudo se usan como sinónimo la ética y la moral, pues estas tienen, podría decirse que matices. La moral es el conjunto de normas, valores y costumbres que un grupo social o una persona consideran correctos y que pues guían sus comportamientos habituales. O sea, es la práctica, se podría decir. En cambio, la ética, por su parte, es la reflexión filosófica sobre la moral, sobre esa moral. Este es el análisis crítico de dichas normas y valores. O sea, si la moral son las reglas del juego de una sociedad, o sea, si la moral son las reglas del juego de que una sociedad juega, la ética es el estudio de por qué esas cosas son como son y si podrían ser mejores. Por ejemplo, una norma moral puede ser no mentir, pero la ética se preguntaría por qué es incorrecto mentir. O sea, existen opciones justificables de por qué es incorrecto mentir. No sé si se entiende mi punto. En cuarto lugar tenemos los actos morales y hechos de la naturaleza, en donde es vital distinguir entre actos morales y hechos de la naturaleza. Es decir, eh, eh, los hechos de la naturaleza, como lo podrían ser un terremoto o una enfermedad, ocurren sin intervención de la voluntad humana y bueno, no son un objeto de juicio moral, simplemente son cosas que suceden sin razón o tienen una razón externa que no nos implica a nosotros como personas. Eh, los actos morales, en cambio, son acciones, o sea, son acciones que los humanos realizamos como por conciencia, o sea, de saber qué es lo que se hace, por la libertad, o sea, por el poder elegir hacerlo o no y por la voluntad, que es el querer hacerlo. Por esta razón, estos actos sí son evaluables como correctos e incorrectos y pues conllevan una gran responsabilidad. En quinto lugar tenemos el proceso de decisión ética. O sea, es decir, ante un dilema ético, ¿cómo podríamos proceder? O sea, el proceso de decisión ética, aunque es flexible, o sea, podría incluir ciertos pasos, los cuales implican en el primer lugar identificar el dilema, en donde se reconoce el conflicto de los valores. Por ejemplo, un empleado descubre una práctica ilegal en su empresa, entonces ahí es donde está la lealtad versus la honestidad o la justicia. En segundo lugar tenemos
el recopilar información en donde se dan a conocer los hechos y es posible que existan consecuencias. En tercer lugar tenemos el identificar a los afectados, en donde se consideran a todas las partes involucradas. En cuarto lugar tenemos las alternativas, en donde se exploran diferentes cursos de acción. En quinto lugar tenemos el evaluar los principios éticos, en donde se aplican criterios como de justicia, de respeto o de la utilidad en general. En sexto lugar tenemos el tomar una decisión y actuar, en donde se elige ejecutar la opción más justificable. Y por último tenemos el reflexionar sobre el resultado, en donde se aprende de la experiencia. En conclusión, la ética es una herramienta fundamental para la vida personal y social, o sea, tanto para uno como para el otro, ya que esta nos permite analizar críticamente la moral, entender así nuestra responsabilidad en cuanto a las acciones que elegimos y pues nos ofrece un camino para tomar decisiones más reflexivas y justas. Es decir, fomentar nuestra capacidad de discernimiento de forma ética, pues es esencial para construir un entorno más humano y más responsable. Muchas gracias por su tiempo.